Muy buen día, mi nombre es Francisco Alberto Castro Lara y agradezco mucho la oportunidad de poder presentar el trabajo con título El lenguaje de programación Python como alternativa en el proceso de aprendizaje de matemáticas en ingeniería. El presente trabajo muestra los avances que se han estado teniendo en el trabajo terminal con el mismo título que se ha estado desarrollando en el programa de maestría en educación por parte de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California. Antes de poder empezar a presentar algunos de los avances del trabajo de investigación que se ha estado llevando a cabo en la maestría, debemos que definir qué es el lenguaje de programación Python, al igual que otras cuestiones que surgen al momento de mencionarlo en el trabajo. El lenguaje de programación Python es un lenguaje de programación de alto nivel, es multiparadigma, responde a varios paradigmas de la programación. El que nos interesa es que es orientado a objetos, lo cual involucra un desarrollo de software bastante manipulable, lo cual hace sencilla la programación que sigue. Otro de los puntos importantes es que es un lenguaje de programación que sigue un tema muy importante, y es que responde a una sintaxis sencilla, lo cual implica que es un lenguaje fácil de escribir y leer. Si bien se necesita un poco de nivel básico en inglés debido a que las funciones utilizadas por los lenguajes de programación están en inglés, es fácil de leer este código que se trabaja a lo largo de esta secuencia didáctica que se plantea, con un poco de conocimiento en matemáticas, debido a que la sintaxis propia de la programación sigue responde como si fuera una ecuación matemática. Entonces una persona que no tiene bases en la programación, podría leer un código y predecir qué es lo que se estaría trabajando. El lenguaje de programación Python está consiguiendo un auge muy importante en el campo tecnológico. Muchas compañías lo están trabajando y lo están desarrollando, lo cual abre un campo laboral bastante importante, que es uno de los puntos a consideración por el cual se eligió este lenguaje de programación sobre otros. Entonces, ¿por qué se escogió el lenguaje de programación Python sobre distintas herramientas que tenemos? Bueno, se trata de centrar los lenguajes de programación como una tecnología de la información y la comunicación. Entonces, en este trabajo se trata de enfocar estos lenguajes de programación para que sean una tecnología del aprendizaje y el conocimiento, que simplemente son las TICs enfocadas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿por qué se eligió Python? Porque tiene, como había comentado, usos en el contexto de producción profesional, es decir, un amplio campo laboral para los ingenieros. Tiene una documentación clara, lo cual es bastante importante, ya que en Python se van a estar trabajando distintas librerías que simplemente son adiciones al programa y llevan una documentación, la cual los estudiantes o personas que están interesadas en aprender el lenguaje de programación pues leen para poder entender cómo es utilizar las funciones que vienen, las variables que se utilizan, y poder entender cómo funciona esta programación. Entonces es una documentación bastante amplia y clara, debido a que Python se desarrolló desde los principios de los 90. Entonces tiene 30 años de documentación ya. Otro de los puntos muy importantes por el cual se eligió este lenguaje de programación es que es un código abierto. Es decir, es gratuito, las personas pueden descargarlo, empezar a trabajar con él y desarrollar múltiples aplicaciones sin costo alguno. Eh, las computadoras no requieren ser bastante avanzadas para poder utilizar este lenguaje de programación, o simplemente correr o simular el código que se esté trabajando, lo cual va haciendo un beneficio propio. Y como había comentado, pues responde a múltiples paradigmas de la programación de alto nivel.
lo que hace que sea un lenguaje de programación competente, que es lo que interesa dentro del campo laboral de la ingeniería. Y cabe comentar que esta secuencia didáctica que se plantea en el trabajo terminal está enfocada a la carrera de ingeniería en sistemas computacionales. Si bien está enfocada a esta carrera, se plantea a un futuro poder ampliarla a otras carreras de ingeniería que llevan también programación, por ejemplo ingenierías en mecatrónica, también en mecánica, electrónica y muchos más. Entonces esos son algunos de los puntos importantes por el cual se eligió un lenguaje de programación sobre otras herramientas tecnológicas que se cuenta hoy en día. Una de ellas y muy famosa debidamente es MATLAB. Si bien tiene una precisión muy alta al momento de hacer simulaciones o análisis o gráficas y ha sido certificado, se toma en consideración, pero no cumple con algunos de los puntos que se tomaron en cuenta al momento de estar desarrollando el trabajo terminal en cuestión. Entonces ahora la pregunta es ¿por qué se eligió el lenguaje de programación Python y no alguno de los otros múltiples lenguajes de programación orientados a objetos que existen hoy en día y que son validados y utilizados mundialmente? En esta imagen presento las dos maneras más cortas en el cual se puede escribir un código cuya única función es que la computadora imprima un hola en pantalla. En la primera figura vemos el código escrito en Java, que como he comentado es un lenguaje de programación utilizado mundialmente en muchas plataformas y aplicaciones, y podemos ver que sigue una sintaxis algo compleja. Hay muchas cuestiones que se tienen que tomar en cuenta al momento de estar escribiendo esto en la computadora, y esas 5 líneas de código es simplemente para que la computadora diga hola. En cambio, en la segunda figura se muestra un código con la misma función, pero escrito en Python, el cual podemos ver que es mucho más sencillo de poder leer, incluso escribir. Simplemente uno pone print, que va haciendo imprimir en inglés, bajo una simbología que se va a estar estudiando en la secuencia didáctica que se va a llevar a cabo, y se pone el hola. Entonces, bajo este ejemplo, se observa la sencillez que tiene este lenguaje de programación Python, y fue la base por la cual se escogió sobre otros lenguajes de programación. Entonces, como había comentado, este trabajo terminal está buscando desarrollar una secuencia didáctica en la cual se implemente este lenguaje de programación en lo que va haciendo las matemáticas en ingeniería. Para ser más precisos, se centra este tema de las matemáticas en lo que va siendo el álgebra lineal, en materia elemental para todas las ingenierías, y precisamente se trabaja en 3 temas, lo que van siendo las ecuaciones lineales en una sola variable, sistemas de ecuaciones lineales y matrices, y donde se incluye cómo resolver matrices, operaciones entre matrices y otros temas adicionales dentro del área de las matrices. Se escogieron estos 3 temas porque se consideran la base del álgebra lineal dentro de lo que va siendo la ingeniería, y es lo que se va a estar trabajando en la secuencia didáctica planteada. Entonces, ¿cómo se plantea utilizar el lenguaje de programación Python? Bueno, aquí en pantalla les muestro un borrador de un plan de trabajo sencillo utilizando Python en álgebra. Se divide en 3 unidades. La primera es una introducción a Python, que va siguiendo lo que es la instalación del mismo lenguaje de programación para que se pueda utilizar en la computadora, el cómo se manejan los operadores, los tipos de datos, las funciones y las librerías. Si bien toda esta unidad corresponde realmente a una introducción básica a cualquier lenguaje de programación, se incluye en esta secuencia didáctica para poder que todos los estudiantes que se están trabajando empiecen al mismo nivel, se ven empezando del mismo nivel, y no haya diferencia en la habilidad que se tenga sobre este lenguaje de programación. La segunda unidad pues es un repaso de los tópicos del álgebra lineal,
que se plantea trabajar. Como bien ya había comentado, son ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones lineales y matrices. Todo esto es para recordar lo que se mira en la clase y poder dar introducción a la tercera unidad, que es en la cual ahí existe la mayor complejidad, pues consiste en utilizar el lenguaje de programación Python para resolver algunos temas de la álgebra lineal. Se empieza a introducir lo que es la librería de NumPy, la cual es fundamental para este tema debido a que permite al lenguaje de programación Python el utilizar matemáticas de una manera más avanzada, que nos va a servir resolver matrices. También se van a trabajar otras librerías adicionales buscando herramientas que permitan al estudiante, le faciliten el entender el tema. Por ejemplo, se puede agregar librerías que permitan realizar gráficas. De hecho, se simulan gráficas a tal nivel como lo maneja MATLAB. También se va a trabajar el cómo se crean las matrices en este lenguaje de programación, el cual pues es una manera sencilla de realmente poder leerlo. Y también se van a trabajar las funciones matemáticas, ya va siendo el cómo resolver las ecuaciones lineales, los sistemas de ecuaciones y también cómo hacer las operaciones entre las matrices creadas. Ya que se logró concretar la definición del lenguaje de programación Python, al igual que el por qué se está utilizando, el cómo se plantea el utilizar la secuencia didáctica trabajada en este trabajo terminal, vamos a escribir el estado del arte utilizado, el cual se divide en 3 ejes temáticos principalmente. El primero de ellos son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, que como había descrito, se plantea que el lenguaje de programación se logra identificar como una tecnología del aprendizaje y el conocimiento y no solamente como una tecnología de la información y la comunicación. Es importante manejarla en el proceso de aprendizaje y enseñanza de los estudiantes. Se maneja también el estado del arte de las propias tecnologías del aprendizaje y el conocimiento en lo que va haciendo México en un contexto nacional, en la cual se recabó información de distintos autores, principalmente trabajos mostrados en el Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados aquí en México. Parte de lo que va haciendo ahora un contexto internacional, específicamente en Latinoamérica. Se recopilaron trabajos de autores a lo largo de Latinoamérica y principalmente se utilizan trabajos presentados en la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, convocado por el Comité Latinoamericano de Matemática Educativa. Entonces, la problemática que se está trabajando en este trabajo terminal va siendo en que los estudiantes, bien es sabido que presentan una predisposición desfavorable ante las matemáticas, lo cual pues es un obstáculo que tienen los docentes en el área. Si a esto se suman las tendencias tecnológicas de la actualidad, debido a que los estudiantes de hoy en día se desarrollan desde que nacen en un ambiente altamente tecnológico, lo cual influye en todos los aspectos de su vida cotidiana. En este trabajo se está relacionando con el aspecto del aprendizaje. Entonces los estudiantes tienen una tendencia a utilizar las tecnologías al momento de llevar a cabo los procesos de aprendizaje, por lo cual los docentes tienen la tarea de poder transformar las metodologías tradicionales en estrategias que favorezcan la construcción del conocimiento matemático en base a las tecnologías que se cuentan hoy en día. Bajo este problema es en el cual se plantea el poder utilizar este lenguaje de programación con los estudiantes de ingeniería para poder llevar a cabo tanto la parte del aprendizaje de matemáticas como también favorecer o dar una oportunidad a lo que va siendo adquirir herramientas nuevas que sirven en el campo laboral de la propia ingeniería en sistemas computacionales. Parte de los avances que se tiene en este trabajo terminal consiste en el diagnóstico educativo que se estuvo llevando a cabo en estos últimos 6 meses.
Se escogió como espacio de trabajo una materia de álgebra lineal en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, impartida por el Tecnológico Nacional de México, Campus Mexicali. Se cuenta con la participación de 45 estudiantes que cursan el segundo semestre de la carrera en cuestión. Y se cuenta con dos herramientas de recolección de datos. La primera de ellas consiste en la observación participante, en la cual se tuvo oportunidad de asistir de manera presencial a las clases llevadas a cabo en esta materia, buscando entender y revisar las estrategias que lleva a cabo el docente al momento de estar trabajando la enseñanza del álgebra lineal, principalmente en los 3 temas que se va a estar trabajando a lo largo de la secuencia didáctica. La segunda herramienta de recolección de datos que se utilizó consistió en un cuestionario que fue creado para ser aplicado en este trabajo terminal, el cual llevó un proceso de validación y pilotaje y ajuste para ser utilizado finalmente frente a los 45 estudiantes en cuestión. Este cuestionario trabaja bajo 2 rubros principales, los cuales son la identificación y manejo de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, al igual como las matemáticas como objeto de estudio y su utilidad en ingeniería, en las cuales pues estuvo revisando la habilidad que cuenta el estudiante para poder identificar las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, al igual como el manejo propio que tienen los estudiantes. Esto es buscando una oportunidad para poder introducir nuevas tecnologías orientadas principalmente a la ingeniería, que en este caso es el lenguaje de programación Python. Entonces se revisa el estudiante la habilidad que tiene sobre las tecnologías para ver la posibilidad de poder aplicar esta herramienta. Y también se identificó la importancia y la motivación que presenta el estudiante sobre las matemáticas en lo que va siendo su formación profesional y pues en sí el campo laboral que va a estar presentando a futuro. Y realmente con esto se concluyen los principales avances que se han estado teniendo o obteniendo en ese trabajo terminal, el cual pues a partir de los próximos meses se estaría llevando a cabo un planteamiento más certero sobre la intervención educativa, en la cual se va a aplicar pues la secuencia didáctica y se va a revisar y se va a evaluar para poder llegar a algunas conclusiones importantes sobre el manejo de este lenguaje de programación en el proceso de aprendizaje de matemáticas en ingeniería. Entonces agradezco mucho la atención dada a lo largo de este video. Espero que sea de utilidad para algún trabajo que se pueda presentar y también pues poder retroalimentar los avances que se han estado teniendo para poder presentar un mejor trabajo. Entonces muchas gracias.